Buenas noches, mi nombre es Francis Javier Santana Rosario, estudiante de Ingeniería en Sistema en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Hoy estaré exponiendo para la materia de Laboratorio de Programación de Métodos Numéricos en la sección INF 706212 con el profesor Ingeniero Freddy Santos. Operaciones aritméticas comunes. A causa de que estamos familiarizados con los números de base 10, los emplearemos para utilizar un efecto del error de redondeo en las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Otras bases de números pueden tener un comportamiento similar. Para simplificar el análisis emplearemos una computadora decimal hipotética con una mantisa de 4 dígitos y un exponente de un dígito. Además, se usará el corte. El redondeo puede implicar errores similares, aunque menos dramáticos. Cuando se suman dos o más números de puntos flotantes, el número de la matiza con el exponente menor se modifica de tal forma que los exponentes sean los mismos. Esto tiene el efecto de alinear los puntos decimales. Por ejemplo, supongamos que quiere sumar 0.1557 por 10 a la 1 más 0.4381 por 10 a la menos 1. El decimal de la mantisa del segundo número se corre a la izquierda un número de lugares igual que la diferencia de los exponentes. Suponga que desea sumar un número pequeño, 0.0010, con un número grande, 4.000, utilizando una computadora hipotética con una mantisa de 4 dígitos y un exponente de un dígito. Modificamos el número pequeño para que su exponente sea igual al del grande. Aquí un ejemplo. El quad se corta a 4.4000 por 10 a la 4. Así resultó lo mismo que si nos hubiéramos realizado la suma. La cancelación por resta se refiere al redondeo reducido cuando se restan dos números de puntos flotantes casi iguales. Un caso común donde esto ocurre es en la determinación de las raíces de una ecuación cuadrática o parábola utilizando la fórmula cuadrática. Hay varios ejemplos. Productos internos. De las sesiones anteriores debe quedar claro que algunas series infinitas son particularmente propensas a errores por redondeo. Por fortuna, el cálculo de serie es una de las operaciones más comunes en métodos numéricos, una manipulación más frecuente en el cálculo de productos internos. Esta operación es muy común, en particular en la sección de ecuaciones simultáneas lineales algebraicas. Tales sumatorias son propensas a errores por redondeo. En consecuencia, a menudo es deseable calcular tales sumas con precisión extendida. Aunque en las sesiones siguientes se ofrecerán reglas prácticas para reducir el error de redondeo, no son un medio directo mejor que el método de prueba y error para determinar realmente el efecto de tales errores en los errores de truncamiento. Son aquellos que resultan al usar
una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. La serie de Taylor. El teorema de Taylor y su fórmula, la serie de Taylor, es de gran valor en el estudio de los métodos numéricos. En esencia, la serie de Taylor proporciona un medio para predecir el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. En particular, el teorema establece que cualquier función suave puede aproximarse por un polinomio. El primer teorema de Taylor para medios integrales: si la función es g continua e integrable en un intervalo que contenga a y x, entonces existe un punto E entre a y x. El segundo teorema de Taylor para las integrales: si las funciones g y h son continuas e integrables en un intervalo que contiene a y x y h no cambia de signo en el intervalo, entonces existe un punto E entre a y x, tal que, ahí tenemos el ejemplo, el residuo en la expansión de la serie Taylor. Aunque, como se mencionó en la sesión previa, por lo común las derivadas de orden inferior cuentan con mucho más en el residuo de los términos de la derivada de orden superior. Este resultado todavía es inexacto, ya que se han despreciado los términos de segundo orden y de orden superiores. Esta inexactitud se denota mediante el símbolo de aproximación de la igualdad. Diferencia finita dividida. Generalmente se presenta, como lo vemos aquí en el ejemplo, donde f se le conoce como la primera diferencia hacia adelante y h se le llama el tamaño del paso o incremento. Esto es la longitud del intervalo sobre el cual se realiza la aproximación. Estabilidad y condición. La condición de un problema matemático relaciona su sensibilidad con los cambios en los datos de entrada. Se dice que un cálculo es numéricamente inestable si la inexactitud de los valores de entrada se aumenta considerablemente por el método numérico. Un número de condición puede definirse como la razón entre estos errores relativos. Número de condición. El número de condición proporciona una medida de que tanto la inexactitud de x se aumenta por f de x. Un valor de 1 nos indica que el error relativo de la función es idéntico al error relativo de x. Un valor de mayor que 1 nos señala que el error relativo se amplifica, mientras que para un valor menor que 1 nos dice que se atenúa. En funciones con valores muy grandes se dice que están mal condicionadas. El error numérico total es la suma de los errores de truncamiento y de redondeo. En general, la única forma para minimizar los errores de redondeo consiste en incrementar el número de cifras significativas en la computadora. Adicionalmente, hemos notado que el error de redondeo aumentará debido a la cancelación por resta o debido a que el análisis aumente el número de cálculos. Errores por equivocación. A todos no son familiares los errores por negligencia o por equivocación. En los primeros años de la computadora, los resultados numéricos, errores algunas
erróneos algunas veces se atribuían a las fallas de las propias computadoras. En la actualidad, esta fuente de error es muy improbable y la mayor parte de las equivocaciones se atribuyen a fallas humanas. Las equivocaciones llegan a ocurrir a cualquier nivel del proceso de modelación matemática y pueden contribuir con todas las otras componentes del error. Es posible evitarlos únicamente con un sólido conocimiento de los principios fundamentales y mediante el cuidado con el que se enfoque y diseñe la solución del problema. Las equivocaciones por lo general se pasan por alto en el estudio de un método numérico. Esto se debe, sin duda, al hecho de que los errores son, hasta cierto punto, inevitables. Los errores de formulación o de modelo pueden atribuirse al sesgo que implica un modelo matemático incompleto. Un ejemplo de un error de formulación significante es el hecho de que la segunda ley de Newton no toma en cuenta los efectos relativísticos. Métodos para la determinación de raíces sin emplear computadoras. Antes de la llegada de las computadoras digitales, se disponía de una serie de métodos para encontrar las raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentes. En algunos casos, las raíces se obtenían con métodos directos, como se hace con la ecuación. Sin embargo, existen ecuaciones como esta que se resuelven directamente y parecen muchas más en las que no es posible encontrar su solución. Por ejemplo, incluso una función tan simple como f de x es igual a e menos x no se puede resolver en forma analítica. En tales casos, la única alternativa es una técnica con solución aproximada. Un método para obtener una solución aproximada consiste en graficar la función y determinar dónde cruza el eje de las x. Este punto, que representa el valor de x para el cual f de x es igual a 0, es la raíz. Las técnicas gráficas se exponen al principio de los capítulos que vimos en el material. Raíces de ecuaciones y la práctica en ingeniería. Aunque las raíces de ecuaciones aparecen en el contexto de diversos problemas, son frecuentes en el área de diseño en ingeniería. En la tabla PT2.1 se muestra un conjunto de principios fundamentales que se utilizan comúnmente en trabajos de Aquí hay un ejemplo de la tabla PT2.1, principios fundamentales usándolos en los problemas de ingeniería.